Para quienes creen firmemente en él, José Lino Manríquez es un niño santo que hace milagros. Para los escépticos, resulta un auténtico niño héroe civil. Para los viejos moradores de la ciudad de La Paz y de las rancherías aledañas, resulta una historia fascinante y tierna la de quien ha sido llamado desde fines del siglo anterior la animita del Camino Real. Ubiquémonos físicamente. Por la acera occidental de la amplísima calzada General Agustino Lachea Avilés, la que fue la legendaria carretera a Las Garzas, el fenómeno de la urbanización ha respetado, también milagrosamente, una modesta capillita de material de mampostería, con techo de concreto y ventanales de hierro, donde antes estuvieron 6 capillas distintas de madera que fueron pasto de las llamas, unas veces provocadas por los herejes y otras por la costumbre de encender veladoras y cirios a los pies del Niño Santo. Pese a la fama de la animita, los restos del niño no están sepultados ahí, sino bajo la acera norte de la actual calzada 5 de febrero, entre la calzada Agustino Lachea Avilés y la de Félix Ortega Aguilar. Fue ahí donde originalmente fue sepultado el niño la tarde en que ocurrió la gloriosa historia que lo hizo célebre. La capillita fue levantada en el lugar actual a principios de este siglo, porque precisamente por ahí pasaba la brecha amplísima que era llamada el Camino Real, por donde llegaban las carretas del sur de la península a los embarcaderos del puerto. Quizá no haya mejor obsequio para los niños sudcalifornianos como para los sonorenses, sinaloenses y nayaritas que nos escuchan por XNT y para nuestros televidentes de la entidad, que sirva también de ejemplo para las actuales generaciones, que la historia bellísima, desgarrante a vez, de la animita del Camino Real. En realidad, el niño José Lino Manríquez Martínez escribió una tierna historia de amor filial cuando el 11 de noviembre de 1866 murió asesinado cruelmente por las tropas imperialistas con saña e inhumanidad frente a su padre, patriota liberal que se había opuesto a las injusticias del gobierno antipopular y criminal del licenciado Pedro Magaña Navarrete, nombrado gobernador del Distrito Sur de la Baja California por el gobierno del espurio emperador Maximiliano de Habsburgo. La historia empieza cuando don José Miguel Manríquez fue traído del Real de San Antonio, acusado de conspirar contra el gobierno imperialista de Magaña Navarrete. Fue confinado a una oscura, insalubre y tétrica celda de castigo del cuartel Pineda de esta ciudad. Doña Esperanza Martínez, su esposa, se había venido el mismo día con sus pequeños hijos para quedarse aquí socorrida por una de sus hermanas. Desde ese día, el pequeño José Lino empezó a llevarle a papá el desayuno, la comida y una magra cena. Caminando desde la huerta de los Pinos Suárez, esquina actual del Licenciado Verdad y Juárez, donde se hallan actualmente los campos de béisbol de la Benemérita Escuela Normal Urbana, hasta el mencionado cuartel, ubicado en el sitio que se construyó posteriormente el Mercado Madero. El cabo Crispín Sández era obligado por el capitán Fulgencio Iriarte, imperialista sanguinario, para que azotara a don José Miguel delante de su pequeño hijo, cada vez que esta cruenta hazaña se le ocurría. El pequeño José Lino, de apenas 6 años, temblaba de miedo y prorrumpía en doloroso llanto al ver aquellos atropellos sin piedad. El día en que don José Miguel sería pasado por las armas, las tropas de Magaña lo sacaron muy temprano de la celda y lo azotaron, ofreciéndole que si delataba el lugar donde se encontraban los patriotas Manuel Márquez de León, Clodomiro Cota, Mauricio Castro, Antonio Pedrín e Ildefonso Green, le perdonarían la vida. Don José Miguel se dispuso a morir antes que traicionar los sagrados ideales libertarios, juaristas de Márquez de León. Cuando el niño José Lino llegó al cuartel arrastrando casi la lonchera del desayuno, fue testigo de la golpiza. Ataron al patriota del cuello y, custodiado por 20 soldados imperialistas de a caballo, fue conducido casi a rastras hasta la vieja brecha de Todos Santos, actual calzada 5 de febrero, junto al cruce del Camino Real. José Lino seguía a pie a la tropa con su lonchera a cuestas. Cuando con sadismo inaudito el cabo Sández dijo al niño que su padre sería asesinado y sepultado ahí, el tembloroso niño se levantó del suelo y propuso al jefe militar: mi padre le hace mucha falta a mi mamá, a la abuelita y a mis hermanitos. ¿Por qué no me matan a mí y dejan que mi papá se vaya para la casa? Por la mente ávida de sangre de Sández cruzó una idea sádica. Ordenó que lazaran al niño del cuello para que la tortura del menor fuera mayor castigo para don José Miguel. Lo arrastraron por entre los tupidos chollales del campo hasta que los brazos y las piernitas casi se le desprendieron. Pretendían ahorcarlo, pero no fue necesario.
El castigo infligido al niño fue tal que sus tiernas carnes se deshicieron, se desgajaron y murió en mitad del flagelo. El padre sufrió un doloroso desmayo de impotencia al ver los despojos de su pequeño Joselino. Sin el menor remordimiento, Sandes ordenó a don José Miguel que cavara la fosa para sepultar al niño y tocó al propio don José Miguel la ingrata tarea de echarle la tierra al menor de sus 3 hijos. Realizado esto, fue atado del cuello y arrastrado por los mismos breñales hasta acabar con su vida. ¿Quién hubiera podido confiar en la palabra de aquel desalmado? Cientos de peregrinos empezaron a recorrer a pie los caminos del sur de la entidad. Para los realeños, venir a La Paz era ocasión para visitar a su pequeño paisano, que empezó a ser llamado la animita del Camino Real, o sea, la ánima pequeña. Fue desde entonces una tradición ir a pagarle mandas al niño santo Joselino. Para los peregrinos del sur fueron cavados y ademados 2 pozos a cielo abierto que actualmente están enterrados al lado de la capillita, uno de los sitios más visitados por los creyentes. En el interior del recinto están miles de exvotos, medallitas, ramos de novio, muletas de minusválidos, ropitas, calzado de niños enfermos, flores y cirios de creyentes a quienes la animita del Camino Real ha sanado de sus males o les ha hecho el milagro de hacerlos más creyentes y más devotos del santo lugar. Entre los exvotos del pueblo adulto se deslizan de vez en cuando los de los jóvenes secundarianos, papelitos de hojas de cuaderno donde hay expresiones de inocencia y devoción como este: animita, concédeme que pase la prueba de matemáticas y te amaré toda la vida con todo mi corazón. O este otro tomado al azar: ayúdame a pasar año y todo lo que gastaba en el cine te lo compraré de veladoras y flores. Al lado de los exvotos, pares de muletas de personas que lograron caminar por intercesión de este niño mártir realeño, cuya historia traspasó los límites de la península y pasó al continente. Producto del advenimiento de nuevas corrientes étnicas, es algo que un vecino del lugar que periódicamente acude a barrer, sacudir y asear el recinto me platicó recientemente. Junto a los milagros, las flores y los cirios, apareció un atadito, un bultito de tipo indígena con algunas piezas de pan dulce, un bizcocho y 90 pesos en moneditas pequeñas, muestras de que algún creyente de origen indígena vino a pedirle algo al santo niño Joselino y regresó con esta modesta ofrenda. Joselino Manríquez Martínez, niñito oriundo de San Antonio, yace a pocos metros al norte de este sitio, pero la veneración de esta tumba ha sido respetada por chicos y grandes a través de los 124 años en que el niño santo, el niño héroe civil, ha sido conocido por todos como la milagrosa animita del Camino Real.